agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. La limosna, el ayuno y la oración son prácticas que pueden fortalecer nuestra vida interior. Para que esto ocurra, es necesario que las realicemos en el interior, en lo secreto, donde solo ve el Padre del cielo. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí. Canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos reúne, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Y al iniciar le pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre misericordioso, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana,
y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Reyes. Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el torbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal y Elías le dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo respondió: «Juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré». Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y así pasaron los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea separado de tu lado». Eliseo respondió: «Ah, si pudiera recibir las 2/3 partes de tu espíritu». «No es nada fácil lo que pides», dijo Elías. «Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así». Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, los separó a uno del otro, y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería». Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Después, con el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles y las brindas a los que se refugian en ti, en la presencia de todos. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Tú los ocultas al amparo de tu rostro, de las intrigas de los hombres, y los escondes en tu tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Amen al Señor, todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar la justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que no se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, aquí entonces nos están presentando los elementos esenciales y fundamentales de la vida del cristiano, del crecimiento del cristiano. Cada uno de estos elementos nos ayudan a dar pasos importantes en nuestra relación, primero con Dios, la relación con nuestros hermanos y la relación con nosotros mismos. Los tres elementos: limosna, ayuno y oración. La oración, maena, ¿por qué dice que tenemos que rezar? Enciérrate, ciérrate, reza. Tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a escuchar, te va a recompensar. El orar es la actitud, es el corazón, es la apertura hacia lo trascendente. Upebe goñandella y que ahí como en un examen de conciencia lleva, porque upebe ñandeña mañana ya esa va ella vaya y coñaína va para la poana va para la ña mejora mía na veía lleva. Esa es la oración. La oración es para eso, queridos hermanos. La oración no es una fórmula mágica, como decir una forma mágica. Baracatú y trate la trampata y pasate la trampata y pegan la mago cueras que cambian las cosas, ¿verdad? Upeanda ahí la oración. La oración no es una fórmula que yo repito, Padre nuestro que estás en el cielo, etc. Porque está como y se coge tañen boejando y coibe se o sea, pensando que porque repetí muchas veces, porque repetí. No. ¿Qué es lo que hace la oración, queridos hermanos? Y justamente lo que dice aquí. Tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que escucha tu oración, tu Padre que ve que vos te estás sensibilizando. Esa es la oración. La oración es el medio que te lleva de una situación a otra situación. Te sensibiliza. La oración te mete entonces en ese contacto profundo con Dios que te sensibiliza interiormente. Esa bandera es indígena que te imita ilustrabota o no sé quién te dice semáforo te pinandi bebé aupebe va oye unde aupebe o unde la pues acá alleva debo pues acá aupea la sensibilidad
Es decir, darnos cuenta, queridos hermanos, que hay personas que están ahí a nuestro lado y que verdaderamente necesitan de nuestro afecto, de nuestro amor. Bueno, eso es ante una necesidad extrema. Bebe yaina a una necesidad extrema. Pero vamos a mirar más también la sensibilidad allá. Por ejemplo, cuando uno está en su casa, en su familia, en su matrimonio, entonces tus hijos, es decir, sos sensible a las necesidades de tus hijos. Y así también, el ayuno es para que nosotros, ¿verdad?, podamos concentrarnos, entrar en nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y decir en qué tenemos que esforzarnos. El ayuno es para eso, es con nosotros mismos. Y la limosna es tu hermano. Y entonces el limosna quiere decir el dar, el ofrecer, tu hermano que te necesita. Y entonces es un desprendimiento de parte de nosotros. Y por eso Jesús dice, lo importante es que vos lo sientas desde adentro, para que una vez que te has sensibilizado, entonces pueda dar el paso hacia tu comunidad, hacia tu familia, hacia tus hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones. A cada petición respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra iglesia, para que nos ayude a dirigirnos a Dios y a confiar en el perdón. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que nos enseñen a vivir la voluntad de Dios, Padre, cada día en este mundo. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por las autoridades, para que promuevan la justicia y la verdad en todas las instituciones públicas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los seminaristas, para que descubran el poder del corazón misericordioso del Padre Dios y opten con alegría por la vida consagrada. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recibe, Dios Padre, todos estos dones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tus sacramentos, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, los mártires y todos los santos, San Juan Bosco, merezcamos por su intercesión obtener siempre tu ayuda. Y te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, hemos celebrado esta Eucaristía. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que siempre nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco da la bienvenida a los miembros del gobierno de la Orden de Malta, encabezados por el Gran Maestro Giacomo Dalla Torre. El Santo Padre eligió Dalla Torre para llevar a cabo la reforma de la Orden en 2017, y el año pasado el Papa Francisco le confió a la Orden de Malta a su liderazgo por un término vitalicio. La reunión fue una oportunidad para que los caballeros informaran al pontífice sobre las actividades sanitarias, diplomáticas y sociales que la Orden realiza en 120 países a lo largo del mundo. En este episodio especial, les mostraremos su historia, su organización interna y las actividades del soberano militar y hospitalario Orden de Malta. Para esto y más, Vaticano comienza ahora. Roma, Monte Aventino, una de las 7 colinas míticas sobre las que nació la ciudad eterna. Hoy en día es un tranquilo lugar entre los siempre concurridos distritos de Roma, el lugar perfecto para rezar en históricas iglesias y refugiarse del extremo sol de verano en el popular Jardín de los Naranjos. Pero los turistas también vienen a esta área por otra razón especial. Todos los días la gente hace cola aquí, frente a esta puerta grande poco atractiva, y su pequeño ojo de cerradura para echar un vistazo. Suena increíble, pero a través de este minúsculo agujero se pueden ver 3 países: el Vaticano con San Pedro al fondo, la Orden de Malta con el jardín en primer plano, e Italia, que es principalmente todo lo que queda entre la cúpula y el jardín. El ojo de la cerradura forma parte de la llamada Villa Magistral, la propiedad extraterritorial de una de las órdenes más antiguas de caballeros de la Iglesia Católica, los Hospitalarios de Jerusalén, más conocida como la Orden de Malta. Dentro de estas salas, el Gran Maestro recibe importantes invitados y celebra reuniones de alto nivel. Estos pasillos han visto los últimos 6 grandes maestros de la Orden, ya que este palacio se convirtió en el hogar oficial de la Orden en 1834. Sin embargo, el verdadero tesoro de la villa es la iglesia de Santa María en el Aventino, renovada en el siglo XVIII por el famoso arquitecto italiano Giambattista Piranesi. Los motivos arquitectónicos de las decoraciones evocan la naturaleza simbólica de las noches y el altar mayor está dedicado a San Basilio, uno de los protectores de la Orden. Todo el complejo tiene la forma de una gran nave que sostiene el globo, con San Basilio que ve hacia el cielo. Esta iglesia acoge los acontecimientos más significativos en la vida institucional y espiritual de la Orden. Por ejemplo, es aquí donde los últimos grandes maestros han sido nombrados. Para descubrir los orígenes de este venerable orden de caballeros de la Iglesia Católica, nos reunimos con un miembro de su gobierno, Fray John Critchen. The correct name of the order is Sovereign Military Hospitaller Order of St. John. El nombre correcto de la orden es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Estos son 3 pasos principales de nuestra historia. En Jerusalén, porque la orden fue fundada en Jerusalén antes de la Primera Cruzada, como orden hospitalaria ayudando a los peregrinos a ir a Tierra Santa. Después se hizo muy pronto necesario tomar las armas para defender a los hospitalarios de la orden. La orden no nació como una orden militar, nació como una orden religiosa hospitalaria. To take up arms, to defend the hospitals of the order. So the order wasn't born as a military order, it was born as a hospitaller religious order. Cuando la cristianidad perdió Jerusalén, la Orden conquistó la isla de Rodas y se trasladó allí. Durante ese tiempo, la Orden intensificó su misión militar, especialmente sus fuerzas navales. With the loss of Rhodes in 1522, Suleiman the Magnificent. Con la pérdida de Rodas en 1522, ese año Suleimán el Magnífico tomó la isla de Rodas y expulsó a la orden. Tuvo que buscar un nuevo lugar, lo que le llevó 8 años. Finalmente, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, también rey de Sicilia y Malta, donó la isla de Malta a la orden como su nueva sede en el Mediterráneo. Y así se completan los 3 nombres que mencionamos: Jerusalén, Rodas y Malta. To the order as its new seat in the Mediterranean. So that completes the 3 names we've mentioned,
of Jerusalem, of Rhodes, and of Malta. La orden se estableció en la isla de Malta en 1530 y desde allí llevó a cabo sus actividades hospitalarias y militares en toda Europa. Aproximadamente 2 siglos y medio más tarde, en 1798, Napoleón Bonaparte invadió la isla y, como la orden había prohibido tomar las armas contra sus compañeros cristianos, por las noches tenían que abandonar la isla. Los caballeros expulsados encontraron refugio bajo la protección del emperador ruso Pablo I en San Petersburgo. 5 años más tarde, se trasladaron a Sicilia, luego a Ferrara y finalmente a Roma. Este periodo de inquietud, de moverse y esperar a establecerse en algún lugar, duró 36 años, de 1798 a 1834. En 1834 nos establecimos en este palacio, que había pertenecido a la orden durante aproximadamente 1 siglo y medio, y que había sido nuestra embajada ante la Santa Sede cuando estábamos en la isla de Malta, y todavía estamos aquí. En estos días, la Orden de Malta ha vuelto a su principal misión humanitaria. Cuenta con alrededor de 13.000 miembros, así como aproximadamente 80.000 voluntarios que trabajan cuidando enfermos y ayudando a los pobres en todo el mundo. Esta es la sede del gobierno de la Soberana Orden de Malta. El Palacio Malta está situado en el centro histórico de Roma, en Via dei Condotti, a pocos pasos de una atracción turística conocida en todo el mundo, la Plaza España. En la entrada principal del palacio hay 3 banderas. Una es la de San Juan. En el medio está la bandera personal del Gran Maestro, y la tercera es la bandera de las obras hospitalarias de la Orden. Fue Fray Antonio Bosio quien donó el palacio a la Orden en 1629. Fue un caballero, erudito y arqueólogo cristiano. Y así, cuando la Orden llegó a Roma, en 1834, el palacio se convirtió en la residencia del Gran Maestro y la sede del gobierno. La organización interna de la Orden Soberana de Malta es una mezcla de gobierno estatal y orden religiosa. Actualmente, la Orden no posee ningún territorio desde que perdió la isla de Malta. La isla de Malta es un país independiente y la Orden de Malta es una orden religiosa soberana. Pero es muy importante, porque significa claramente la independencia de cualquier interferencia extranjera. La Orden ha sido soberana, supranacional, no conectada con ninguna parte nacional, completamente independiente, respondiendo solo al Santo Padre para asuntos religiosos y no por cuestiones políticas desde su fundación. El jefe de la Orden es tanto el soberano como el superior espiritual. El Gran Maestro es un caballero profeso que ha hecho los votos de obediencia, castidad y pobreza. Una vez elegido, permanece en el cargo de por vida. El Gran Maestro es asistido por el Consejo Soberano, elegido por un periodo de 5 años por el Capítulo General. Está compuesto por el Gran Comandante, el Gran Canciller, el Gran Hospitalario, el Receptor del Tesoro Común y otros 6 miembros. La Constitución y el Código de la Orden de Malta son las fuentes de su vida institucional y sus actividades. Junto con la Villa Magistral, el Palacio Magistral es el corazón palpitante de la vida institucional de los caballeros. Imagínense todo el aparato del Estado, con sus ministros, una embajada, un hospital y el Supremo Religioso, todos ellos colocados únicamente en 2 edificios.
A estos dos lugares institucionales, la República Italiana les ha concedido derechos extraterritoriales. Desde este eje central, los caballeros supervisan sus actividades diplomáticas, religiosas y humanitarias. La Orden de Malta ha establecido relaciones diplomáticas con 106 países y ha sido reconocida por cada uno de ellos como la sede independiente de una entidad soberana. En unos minutos, les revelaremos el espíritu militar de la Orden de Malta. Los caballeros de la Orden de Malta tienen una larga tradición militar. Han librado batallas, campañas militares y cruzadas. También participaron en la histórica batalla de Lepanto, cuando la Liga Cristiana detuvo cualquier expansión militar de los otomanos en Europa. Sin embargo, como los caballeros perdieron la isla de Malta, su propósito militar terminó. Hoy la Orden ha vuelto a su primera vocación humanitaria conservando sus viejas tradiciones. Para conocer más sobre las actividades caritativas de esta Orden, nos hemos dirigido a la Casa de los Caballeros de Rodas, en el centro de Roma. Esta cámara alberga el Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta y la sede central de la División Italiana de los Caballeros. Antes de conocer las actividades de rescate de la Orden, vamos a explorar esta casa que merece una mirada especial. Este edificio es una antigua sede del Priorato Romano de los Caballeros de Malta. La casa fue construida en el siglo XIII sobre las construcciones del Foro Romano y el Monasterio Basiliano. Caminando por el interior del edificio, uno tiene la impresión de que el tiempo se detuvo y se han mezclado 2000 años de historia. Este es el Salón de Honor. Cuenta con un hermoso techo de madera y frescos en las paredes. Hay mapas de las islas que pertenecieron a la Orden en el pasado. 8 banderas representan los 8 idiomas oficiales de la Orden. Son el español, italiano, inglés, alemán, portugués y 3 dialectos del francés. El número 8 es simbólico para la Orden. 8 son las puntas de la Cruz de Malta y 8 son las bienaventuranzas dichas por Jesús en el Sermón de la Montaña. Al entrar en el Salón de la Logia, se puede contemplar una chimenea del siglo XVI y al otro lado, restos del Foro de Augusto, una cabeza de Júpiter Amón flanqueada por 2 cariátides y algunos bloques de mármol. En la misma planta se encuentra también la sala bizantina que alberga frescos del siglo XIII, de la que fuera la iglesia de San Basilio. Al bajar las escaleras construidas en la época romana, llegamos al nivel subterráneo de la casa. Esta capilla está dedicada a San Juan Bautista, el patrón de la Orden de Malta. Además de las salas históricas, hay oficinas del Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta. Mauro Casinghini es el jefe de este departamento. Asegura que la mayor preocupación por ahora es la situación en la cuenca mediterránea. Cuando hablamos de nuestra actividad en el mar Mediterráneo, hablamos principalmente de 5 equipos sanitarios dedicados a los barcos de guardia que salen de Lampedusa, de los principales barcos de la Guardia Costera, que son barcos más grandes, de unos 90 metros de largo. También dedicamos un médico a los helicópteros de la Guardia Costera,
que tienen su sede en Catania y que llevan al personal médico a donde lo necesiten, ya sea directamente en los barcos utilizados por los migrantes o en los barcos a motor de la Guardia Costera, que intervienen allí, principalmente en áreas que Lampedusa no cubre, así que básicamente nos ocupamos de la afluencia del personal del Mediterráneo Oriental. Dall'est del Mediterraneo. Además, el Cuerpo de Socorro italiano participa en operaciones de rescate en toda la cuenca mediterránea, donde otras fuerzas de la ley y el orden brindan ayuda de emergencia a los refugiados. La Orden de Malta, a través de sus asociaciones nacionales y su cuerpo de socorro, tiene una red impresionante. Basta con pensar en lo que la asociación libanesa está haciendo ahora para dar la bienvenida a los refugiados sirios en el país. Sabemos que los refugiados sirios en el Líbano son casi la mitad de la población total, por lo que la Asociación Libanesa de la Orden de Malta, junto con la Maltese International, nuestra organización que se ocupa de emergencias en todo el mundo, está proporcionando servicios sanitarios, higiénicos y alimenticios. Es decir, ayuda a estos enormes grupos de personas que generalmente se reúnen en las fronteras de los países en guerra. En guerra. El Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta fue fundado en 1970. Durante más de 40 años, los caballeros y los voluntarios han ayudado a todos aquellos que se encuentran en situaciones difíciles y han trabajado codo a codo con el personal militar para salvar la vida de miles de personas. La Orden de Malta es la orden hospitalaria más antigua del mundo. Los caballeros comenzaron sus actividades sanitarias en los comienzos de la Orden de Jerusalén del siglo XII. Hoy, la orden está extendida en 120 países, donde administra unos 20 hospitales y varios cientos de centros médicos. Este es uno de los hospitales de la Orden de Malta, dedicado a su santo patrón Juan el Bautista. Se encuentra en el centro de Roma, en una zona llamada Maliana. El edificio parece una fortaleza medieval y encajaría perfectamente con el estilo caballeresco de la orden, pero en realidad solía ser una residencia de verano de los papas. El director del hospital, Pietro Scanzano, nos explicó cómo esta antigua residencia papal se convirtió en un centro de salud. Sí, es una situación muy particular con una historia bellísima. Sí, tenemos aquí un edificio muy especial con una historia muy interesante. Esta tierra en el pasado fue un pantano en el que había muchas aves migratorias y fue utilizado como coto de caza. Era muy fácil cazar aquí. Julio II hizo construir este castillo, el Castillo de la Maiana, y lo usó como su refugio de caza. Iba a riposarsi nella sua casina, nel suo castello di caccia. Después de la disolución del Estado Pontificio, el castillo cayó en desuso y tras algunas décadas de mal uso, en 1957, el gobierno italiano confió el edificio a la Orden de Malta. Pero esto no es solo un hospital, es también un lugar especial donde la gente tiene una segunda oportunidad en la vida. Junto con sus colegas, María Antonieta Sergio hace todo lo que puede por la rehabilitación de sus pacientes y su eventual vuelta a una vida normal. La rehabilitación neurológica es el objetivo principal de este hospital. En particular, trata a pacientes procedentes de las salas donde se tratan trastornos graves, como la terapia intensiva y la neurocirugía, por lo que suelen mostrar lesiones bastante importantes, tanto neurológicas como hemorragias e isquemias, también de accidentes de coche. Muchos pacientes llegan aquí en condiciones de salud graves, algunas incluso en estado vegetativo. El objetivo del centro de rehabilitación es estabilizar su salud y guiarlos hacia una rehabilitación completa. También existe la rehabilitación motora, terapia del habla y rehabilitación cognitiva.
estimulamos constantemente a nuestros pacientes hablando con ellos. Lo hacemos ya sea a través de la movilización o mediante gestos. Parte del proceso de la enfermería incluye la rehabilitación y el hablar constantemente con ellos, tratar de encontrar una manera de llegar a ellos. Algunas veces tenemos éxito en esto, por ejemplo, cuando aprenden a comunicarse a través de sus ojos, cerrándolos y abriéndolos, o a través de otros gestos. Además de estas camas de aquí, tenemos otras donde rehabilitamos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, isquemias, fractura de los fémures o de otros miembros. Tenemos 240 camas y las actividades que ofrecemos para desarrollar habilidades motoras en pacientes son realmente importantes y hacen de este hospital el punto de referencia de este sector en Roma. Una importante attività ambulatoriale che fa di questo un centro di riferimento in questo settore di Roma. Las familias desempeñan un papel vital en la recuperación de los pacientes. Ci occupiamo anche in maniera molto importante delle famiglie. Cuidamos mucho a las familias, son los cuidadores más importantes y en cualquier caso la familia debe ser apoyada, debe ser seguida a través de cada paso del proceso médico y a veces también debe ser consolada. En todos los hospitales de la Orden de Malta, el personal sigue el lema de la propia orden: nutrir, atestiguar y proteger la fe, así como servir a los pobres y enfermos. En todos sus pacientes, los caballeros reconocen a Cristo sufriente, por lo que cada persona es especial y única. Cuando salen de aquí, la mayoría de nuestros pacientes se marcha con un sentimiento de gran afecto hacia nosotros, porque para la mayoría de ellos es una segunda vida que le hemos dado, como si hubieran renacido. Quédense con nosotros. Después de una breve pausa, les mostraremos quién forma parte de la Orden de Malta. La pertenencia a la Orden de Malta era tradicionalmente un privilegio de la aristocracia. Esta norma estuvo en vigor hasta 1990, cuando se creó una vía para que los caballeros y las damas de las clases más bajas pudiesen optar a niveles más altos de la Orden. Hoy la mayoría de los miembros son bienvenidos a la Orden y no pertenecen a la nobleza. Los principales criterios son los méritos del candidato hacia la Iglesia y la propia Orden. We are, first and foremost, a religious order. En primer lugar, somos una orden religiosa. Algunos de nosotros estamos comprometidos en tomar los votos comunes a todas las órdenes religiosas: pobreza, castidad y obediencia. Otros no se comprometen de esta manera, solo se comprometen a practicar su fe como católicos romanos, de vivir una vida ejemplar, que pueda servir de ejemplo a los demás. Caballeros y damas se dividen en 3 clases y se subdividen a su vez en diferentes categorías. Exploremos ahora la división interna por clases. Los caballeros de la primera clase tienen una sola categoría. Son caballeros de la justicia o caballeros profesos y los capellanes conventuales profesos. Estos hombres toman los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Son religiosos según el derecho canónico, pero no están obligados a vivir en comunidad. También hay monjas de la orden que pertenecen a esta categoría. Esta primera clase es la clase más alta, por lo tanto, el gran maestro, el gran comandante, el gran prior y los miembros de la oficina gobernante de la orden son todos elegidos entre la rama masculina de los caballeros profesos. Los miembros de la segunda clase son los caballeros y damas en obediencia. Hacen una promesa de obediencia en lugar de un voto. Esta clase está dividida en 3 categorías. La primera es la de los caballeros y damas de honor y devoción en obediencia. La segunda, la de caballeros y damas de gracia y devoción en obediencia. La tercera, la de los caballeros y damas de la gracia magistral en obediencia. Los caballeros que pertenecen a la segunda clase pueden alcanzar posiciones de altos oficiales priores, vicarios, tenientes,
procuradores, regentes y cancilleres de los priores. La tercera clase de caballeros y damas está dividida en 6 categorías. Caballeros y damas de honor y devoción, se requieren raíces de nobleza. Caballeros conventuales ad honorem, caballeros y damas de gracia y devoción, que también se requiere nobleza. Capellanes magistrales. Y por último, caballeros y damas magistrales de gracia y donantes de devoción, hombres y mujeres. Division or subdivision in the order is rather complicated, but I think la división y la subdivisión de la orden es bastante complicada, pero creo que la división principal son los miembros religiosos de la orden y los miembros seculares. Todos los miembros del mismo orden, todos practicantes católicos romanos, algunos que han hecho los votos religiosos, otros que no han hecho votos religiosos o que han tomado el voto del matrimonio. Por ejemplo, que se han casado y formado una familia y siguen activos en la orden. ¿Qué seríamos sin ellos? the family, but still active in the order, and what would we be without them? La clase más común en la orden es la tercera en la categoría de caballeros y damas de la gracia magistral, mientras que la menos común es la de los caballeros profesos. De ellos, solo hay unos 80 en todo el mundo. Nunca me he arrepentido de haber tomado los votos y de haber hecho la petición 10 años antes. Me ha dado mucho y también le he dado mucho, pero creo que ha ido muy bien. Los miembros de la Orden de Malta hacen hincapié en el concepto de nobleza en su sentido más profundo. Significa tener más responsabilidad que otros. No se trata tanto de trajes aristócratas y de riqueza, sino de la nobleza del corazón y la capacidad de servir a los demás.